Le damos gracias al Señor, ¿no? Porque Él es bueno en todo tiempo. Él ha sido bueno con nosotros. Gloria a Dios. ¿Saben qué? Justo me acordé de esta alabanza que dice: Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Decimos al Señor: Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios es bueno con usted, hermano. Lo decimos una vez más: Dios, ya viene su palabra, ha sido bueno. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Otra vez? Dios ha sido bueno. Qué hermoso, Señor. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. El Señor ha sido bueno, ¿sí? Gloria a Dios. Qué hermoso, hermano querido. Amén. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Bueno, hermano querido, nos ponemos de pie. Los que están sentaditos, hemos estado cantando, alabando, glorificando su nombre. Qué hermoso momento. Y ahora vamos a orar por su palabra, ¿sí? Para que el Señor hable a nuestras vidas, a nuestros corazones. ¿Está usted expectante para recibir lo que el Señor tiene para nosotros? Estén nuestros oídos atentos, hermanos, ¿sí? A lo que Dios quiere hablarnos, porque quiere bendecirnos a través de su palabra. Amado Dios, te damos gracias. Gracias porque todo esto que hemos hecho lo hemos realizado y hemos servido para tu gloria, para tu honra y para tu alabanza. Tu iglesia te ha adorado y exaltado, Señor. Gracias te damos porque va a ser expuesta tu palabra. Bendice, Señor, tu palabra es bendita, bendito Dios. Bendice a aquel que va a traer tu palabra, bendito Dios, para tu gloria, para tu honra, bendito Dios, y para tu alabanza. Y para que nosotros escudriñemos, tengamos presente tu palabra en nuestras vidas y la pongamos por obra para que dé fruto en nosotros, bendito Dios, en nuestro caminar cristiano. Todo y te lo dejamos a ti, Señor, y te damos la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, le vamos a invitar a nuestra pastora Patri. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, hermanos, por los hermanos también que nos van a ver después por el video, los hermanos en otros países, los hermanos de aquí también en Argentina, esta gran familia de la fe que tenemos, que somos. Bueno, yo les quiero compartir la palabra de Dios. Les invito a que vayamos al libro de Santiago, capítulo 3, versículo 13 al 18. Santiago, capítulo 3, versículo 13 al 18. Todos
lo tengan, ahí lo compartimos. El libro de Santiago, capítulo 3, versículo 13 al 18. Bueno, yo el título a este sermón le puse sabiduría. ¿Todos lo tienen, hermanos? Amén. Entonces vamos a leerla. Dice así la palabra de Dios. Y les invito a que nos pongamos de pie para leer su palabra. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría, que es de lo alto, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hasta ahí la palabra de Dios. Pueden tomar asiento, hermano. También lo vamos a leer en otra versión, que es la versión Bellitas, el mismo pasaje. ¿Quién de entre ustedes es sabio e instruido? Demuestre por su forma virtuosa de vivir sus obras en humilde sabiduría. Pero si hay envidia amarga o rivalidad en sus corazones, no se enaltezcan contra la verdad ni engañen. Porque entonces tal sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es terrenal, de los razonamientos del alma y de los espíritus malignos. Porque donde haya envidia o rivalidad, allí también hay confusión y toda cosa maligna. Pero la sabiduría que procede de lo alto es pura y llena de paz, dócil, obediente y llena de misericordia y de buenos frutos, sin disensión ni hipocresía. Y los frutos de justicia son plantados en paz por los que hacen la paz. Hasta ahí leímos el versículo 18, el versículo de Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. Bueno, el libro de Santiago lo escribió Santiago. En el capítulo 1, versículo 1, les invito a que lo leamos. La epístola declara aquí que su autor es él. Santiago capítulo 1, versículo 1 dice así: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Esto dice Santiago capítulo 1, versículo 1. Santiago, es decir, Jacobo, es el hermano de Jesús. Y esto lo menciona Mateo capítulo 13, versículo 55. Les invito a que también vayamos ahí. Mateo capítulo 13, capítulo 13 de Mateo, versículo 55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su nombre su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Bueno, esta carta que escribe el apóstol Santiago fue dirigida a los judíos convertidos al cristianismo. Se considera el escrito más antiguo del Nuevo Testamento, ya que se redactó alrededor del año 45 después de Cristo. En el contexto de esta epístola, vemos que Santiago los alienta a gozarse las pruebas, les enseña que Dios no tienta a nadie, les exhorta a no discriminar a los hermanos, a examinar los frutos de la fe, a valorar y cuidar el poder de la lengua, a discernir entre la sabiduría de Dios y la terrenal, a no tener amistad con el mundo, a no jactarse de planes como si tuvieras el control del futuro, a tener paciencia
y a no sobrevalorar las riquezas. Todo esto habla el libro de Santiago. Esta perícopa de Santiago, 3, 13 al 18, nos muestra el contraste entre dos clases de sabiduría, la terrenal y la de lo alto. El versículo 13, lo leímos, comienza, podemos volver ahí, Santiago, capítulo 3, versículo 13. El versículo 13 comienza con una pregunta de autoexamen, porque dice, ¿hay alguno entre vosotros? Comienza haciendo una pregunta, que entiende que es sabio, es decir, que conoce la verdad y sabe cómo aplicarla correctamente a las diversas situaciones de la vida. ¿Hay alguno entre ustedes que posee entendimiento, es decir, que tiene la suficiente experiencia práctica de la vida? Pregunta todo eso Santiago. Y aquí nos quiere decir Santiago que nos muestra que no todos son sabios. Pero si alguien entiende que es sabio, entonces demuéstrelo por una buena conducta que se manifiesta con humildad, con mansedumbre. Y eso proviene de la sabiduría. El sabio no es sabio porque sabe mucho, sino porque sabe cómo aplicar su conocimiento a la realidad de la vida. Es decir, sabiduría que se ve reflejada en la vida que esa persona vive. Cuando vos ves a una persona sabia, te das cuenta por cómo la persona vive, por sus actos, por sus hechos, por su propia vida. El versículo 14 nos dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Aquí nos dice el comienzo del versículo, si tenéis celos amargos. La palabra celos en griego se traduce como envidia. Claro está que no todo celo es pecaminoso, porque hay celo de Dios y de su palabra, y ese celo es un celo bueno, pero hay un celo pecaminoso, que es el que nos habla aquí Santiago en el versículo 14. La sabiduría de este mundo es celosa, envidiosa de lo que poseen los demás. En vez de alegrarse con su prójimo en lo que tiene, lo celan, lo envidian. Y esa envidia puede ser bienes materiales, puede ser la familia, los títulos, los logros de las personas, etc. Por poner algunos, ¿no? Algunos ejemplos. La sabiduría del mundo es envidiosa, es egoísta. El versículo nos sigue diciendo contención. Esta palabra en griego es eriteian, que significa o se traduce como ambición personal. Es decir, la ambición personal es egoísta. Es una actitud que solo piensa en sí mismo. Yo primero, yo segundo y yo tercero. Son mis intereses lo que cuentan. Eso dice el egoísmo. Sigue diciendo el versículo 14, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. El versículo 14. Esto, queridos hermanos, esto es soberbia. Recordemos que Santiago le está hablando a judíos convertidos al cristianismo. Estos hermanos estaban enorgulleciéndose al tener estas actitudes. La frase de hoy, típica de hoy, es que yo soy así. ¿Qué querés? Yo soy así. Así dice el mundo, ¿no? Una frase que muchas veces la hemos escuchado. Se creen los más sabios y que ellos ya han alcanzado todo. El Señor nos ayuda, hermanos, ¿no? Seguimos con el versículo 15. Dice el versículo 15, lo leemos de nuevo, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. O sea, no proviene de Dios. No es el autor de la sabiduría del mundo, Dios. Por lo tanto, no tiene su aprobación. Es terrenal, dice el versículo.
Santiago nos dice que si no proviene de Dios, entonces proviene de la tierra. Es terrenal, es opuesta a la sabiduría que proviene de Dios. Esta sabiduría, la terrenal, ve la vida desde la perspectiva de la ahora, no desde lo eterno. Su mente está puesta en las cosas de la tierra. Y lo vamos a ver en Filipenses. Le invito a que vayamos ahí. Filipenses capítulo 3, versículo 19. Filipenses capítulo 3, versículo 19. Dice así: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensa en lo terrenal. ¿Cómo es el fin? Perdición. ¿Cuál es el Dios de ellos? El vientre. ¿Y cuál es su gloria? Su vergüenza. Porque solo piensan en lo terrenal. Lo dice su palabra, hermano. Estas personas que son así no consideran su alma. No piensan si lo que hacen afecta su relación con Dios. Ellos no se preguntan, por ejemplo, ¿esto que hago me acerca a Dios o me aleja? ¿Fortalece mi vida espiritual o la debilita? ¿Me lleva a servir a Dios o a servirme a mí mismo? Nada de esto pasa por su mente, porque ellos solo piensan en lo terrenal, en cómo ganar dinero, por ejemplo, cómo adquirir lo que ellos quieren, siempre saliéndose con las suyas, haciendo lo que ellos quieren. También nos dice que esta sabiduría es animal. La palabra griega pischike significa no es espiritual. Es aquel que no tiene al Espíritu Santo en su vida. Esto nos habla Judas. Les invito a que vayamos a Judas. Capítulo 1, versículo 19. Judas, capítulo 1, versículo 19. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Ellos no tienen la mente de Cristo, hermano. Su mente no se rige por la palabra de Dios. No son guiados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, piensan como piensan los hombres que no tienen a Dios en su corazón. También nos dice que es diabólica. Entonces su origen está en Satanás. ¿Por qué en Satanás? Porque Satanás es el Dios de este siglo, el que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Les invito a que vayamos a 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Y dice así: porque el Dios de este siglo, Él ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Efesios 2:2 nos dice que opera en los hijos de desobediencia. Efesios 2:2. El error o la falsedad, hermanos, proviene de Satanás. El versículo 16 nos dice, leemos el versículo 16 de Santiago, capítulo 3, versículo 16. Santiago, capítulo 3, aunque ya lo leímos, lo vamos a volver a leer. Dice: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación. La palabra perturbación en griego es akatastasia, que significa desorden, confusión, contiendas, tumulto. Sería la palabra común para hablar de anarquía. Es la falta de sumisión a la autoridad, que produce desorden, sedición. En otras palabras, la sabiduría de este mundo produce caos. Si no, veámoslo.
miremos un poquito alrededor, no solo aquí en Argentina, sino en el mundo entero. El mundo entero está en caos, porque vive bajo esa sabiduría. No la de Dios, sino la terrenal. En otras palabras, la sabiduría de este mundo produce caos, dijimos, desorden, confusión, destruye la unidad de la paz, la mutua comunión entre los hermanos. Nada bueno sale de la sabiduría del mundo, hermanos. No trae nada bueno. El fruto de la sabiduría terrenal es que no trae nada bueno. Todo lo que busca hacer y lograr es perverso, es malvado e inútil. Nada bueno podemos sacar de esa sabiduría ni cosechar. No nos dejemos engañar, hermanos. Todo lo contrario. Toda obra perversa sale de la sabiduría del mundo. El versículo 17 nos dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Claramente podemos ver y decir que la sabiduría que viene de lo alto es la sabiduría de Dios, como dice Efesios 1:17. Les invito a que vayamos a Efesios, capítulo 1, versículo 17. Y dice así, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Acá nos deja claro, la sabiduría es de Dios. Nos dice que es primeramente pura, el versículo que estábamos compartiendo ahora, el 17. Nos dice que es primeramente pura. La pureza es de un valor especial para Dios. ¿Por qué? Porque Dios es puro. Vamos a ver en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 3. Les invito a ir a 1 de Juan, capítulo 3, versículo 3. 1 de Juan, capítulo 3, versículo 3, dice así. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. La palabra agne en griego significa libre de contaminantes e impurezas. Es pura. ¿Por qué es pura? Porque proviene de Dios, la sabiduría que viene de lo alto. Nos dice también que es pacífica, es amable, benigna. Estos tres adjetivos describen virtudes ausentes en la sabiduría que vimos antes, en la terrenal, en contraste con la amargura, la envidia y la ambición. Gracias a Dios hay personas dispuestas a tomar esta sabiduría, que es la sabiduría de Dios. Están dispuestas a ceder sus derechos, a cuidar a los demás, a aprender a sujetarse a otros, a amar a su prójimo. Esta sabiduría es pacífica, es decir, capaz de promover paz entre los hombres. Y esta paz es fruto, es parte, es el fruto del Espíritu, como dice, les invito a que vayamos a Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Es parte del fruto del Espíritu. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Dice así. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Aquel que cultiva la paz en las familias, en toda la comunidad, aún con sus enemigos está en paz, porque esa paz es un fruto que Dios nos da por medio de su Espíritu. También nos dice que es pacífica. La palabra eirenike en griego significa pacífica, perteneciente a la paz, dispuesta a la paz. Es amable. La palabra de pie, que es en griego, significa gentil. Considerando justo, equitativo. La Real Academia Española la define como afable, compaciente, afectuosa. Es benigna, también nos dice que esta sabiduría que viene de lo alto es benigna. Se deriva de la palabra griega chestotes, la cual no solo significa bondad como una cualidad de pureza,
sino también como una disposición amable de carácter y de actitudes. Sigue diciendo el versículo 17, llena de misericordia y de buenos frutos. La sabiduría de Dios en nosotros, hermanos, produce compasión en nosotros para los demás. Nos lleva a ser bondadosos con el necesitado, como nos enseña Gálatas 6:10. De nuevo los invito a ir a la Biblia. Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Sigue diciendo el versículo 17, sin incertidumbre. La palabra diakritos en griego significa imparcial, sin prejuicios, sin vacilación. Es decir, es firme. La persona sabia tiene convicciones en lo que cree. No es incierto en su fe, sino que su fe es con convicción, porque sabe que su fe proviene de Dios. Y Dios es la absoluta verdad y la fuente de la verdadera sabiduría. Y termina el versículo 17 diciendo, ni hipocresía. La palabra en griego hipokrites, que significa actor, viene del verbo actuar o exagerar. Es decir, finge ser lo que no es para recibir un reconocimiento o una ganancia, una paga. Eso es hipocresía. Y la hipocresía es el resultado del orgullo. Todo lo contrario a ser sincera. La sabiduría de Dios produce en nosotros sinceridad, hermano. El sincero es genuino, no es hipócrita. Es transparente, no es una cosa con la boca y otra con su corazón o con sus acciones. Es sincero. Y ya terminando, el versículo 18 nos dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermanos queridos, el fruto de justicia, de una vida recta, digna de ser llamada cristiana, solo puede cosecharse en un ambiente de paz, armonía, amor, en donde brilla el carácter sabio que Santiago nos ha descrito en esta perícopa de Santiago 3, del 13 al 18. La iglesia a la cual Santiago le está hablando tenía problemas de envidia, de egoísmo, el cual produce caos en un ambiente de envidia, de celos. Ahora yo les pregunto, ¿puede un cristiano crecer en ese ambiente? Cuando vivimos en sabiduría, hermanos, vivimos en paz, en mansedumbre. Nos amamos los unos a los otros. Consideramos a los hermanos superiores a nosotros mismos. Buscamos ayudarnos desprendidamente. Somos sinceros, somos transparentes, somos amables unos con otros. Es entonces que podemos vivir una vida agradable a los ojos de Dios, sembrando paz en donde quiera que estemos. Hoy tenemos una gran decisión que tomar. ¿Qué vamos a escoger, hermanos? ¿Vivir en la sabiduría terrenal, llena de celos, de envidias, rencores, celos amargos, con malas actitudes, con malas acciones? ¿O vamos a escoger vivir en la sabiduría celestial, en la sabiduría de Dios, en la sabiduría que viene de lo alto, en donde encontramos paz absoluta para todo, porque eso viene de Dios? Te animo, te aliento a que escojas la mejor sabiduría, que es la que viene de Dios, es la que nos va a ayudar en cualquier momento de nuestra vida, para no equivocarnos en las decisiones que tengamos que tomar, sino que estemos seguros, porque esa sabiduría es la que proviene de Dios. Ánimo, queridos hermanos, que Dios les bendiga. Oramos. Señor, te doy gracias por esta enorme oportunidad y responsabilidad
de hablar tu palabra, de predicarla, de compartirla. Señor, tu palabra es sencilla, es entendible. Ayúdame y ayuda a mis hermanos a no ser oidores solamente, sino hacedores. Gracias por lo que has hablado a mi vida y a la vida de cada uno de ellos. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia amada, Señor, y ayúdanos a caminar cada día hasta que tú vengas a buscarnos en la sabiduría que viene de lo alto, en la sabiduría de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les siga bendiciendo, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué hermoso, ¿no? Qué hermosa palabra, qué reflexión que nos deja el Señor a nosotros. Tome asiento, hermano, amén. Bueno, escuchando el mensaje, escuchando este sermón, yo decido la sabiduría de lo alto. ¿Y usted? Amén. Yo decido la sabiduría celestial, que es la que nosotros podemos estar confiados y seguros. Gracias, Señor, por esta palabra que has traído a nuestro corazón y que nosotros la atesoremos, la escudriñemos y principalmente, hermano, la pongamos por obra. Qué precioso, ¿no? Porque esto nos lleva a tener una mejor calidad de vida cristiana, hermano, en nuestras vidas y a poder dar frutos y dar testimonio a aquellos que caminan en la sabiduría terrenal. Y nosotros hemos decidido seguir a Cristo, hemos decidido caminar en esa sabiduría celestial, en esa sabiduría que viene de lo alto, que viene de Dios. Gloria a Dios. Bueno, ¿qué les parece si nos ponemos de pie y nos saludamos en la paz del Señor? Saludamos a los hermanos que están en las redes. Un cariño, un abrazo y muchas bendiciones a ustedes. ¿Sí? Que el Señor los siga bendiciendo. Bueno, y le damos gracias al Señor por este momento.